Imagínate que eres un hombre de unos 50 años de edad que acaba de salir de trabajar. Tú ya estarás pensando en irte a casa y ver a tu mujer y a tus hijos. Pero de repente dos hombres, dos adolescentes de 17 y 22 años aparecen y te amenazan con un cuchillo pidiéndote dinero. Tú se lo das y de repente recibes una puñalada en el cuello y detrás de ella varias más. Intentas huir, pero estos te capturan y te empiezan a apuñalar varias veces y además de esto a morderte el cuello y arrancarte los tendones. Pues esto es lo que le pasó a Carlos Moreno y te voy a contar por qué sucedió. Primero de todo, ¿quién eran estos asesinos? Estos asesinos se llamarán Javier Rosado y Félix Martínez, más bien conocidos como los asesinos del rol. Javier Rosado, quien sería el cabecilla del grupo, nació el 9 de diciembre de 1973. Este sería el menor de dos hermanos. No se sabe mucho de su niñez, ya que él dijo que nació a los 14 años. En su adolescencia parecía un adolescente del montón, uno más de los millones que había, pero tenía dos rasgos muy característicos. Era muy inteligente y muy culto. Esta inteligencia la hacía una persona que tenía una gran capacidad de manipular a los demás, y esto es lo que hizo con Félix Martínez. Además de esto, tenía una gran pasión, leer. Esta le dio su cultura. Él ha relatado que era un chico muy solitario, pero no lo era tanto porque tenía bastantes amigos. Era un poco retraído, pero era una persona muy normal. Eso sí, a él no le gustaban las mujeres, ya que él decía que eran todas putas. Solo tuvo un amor platónico con el que mantuvo una relación hasta que falleció en un accidente de coche. Relaciones sexuales con dos mujeres más, esta chica y una prostituta. Pero dijo que sintió más placer cuando le pusieron puntos en la rodilla en 1992. Aun con esto, gracias a su gran inteligencia, llegó a ser un estudiante de química. Uno de sus mejores amigos era Félix Martínez, el otro integrante del grupo, con el que se quedaba para drogarse. Félix Martínez, por otro lado, nació en 1977. Sus padres fallecieron cuando este era un chaval, y él vivía con su padrastro. Y empezó a sentir con Javier lo que era tener una familia de verdad. Por ello, lo admiraba como un héroe. Para que entendáis, la relación entre Javi y Félix era de maestro a aprendiz. Es decir, Félix era como su discípulo. Esto se debía a gran parte a que tenían una diferencia de edad de 4 años. Félix era menor 4 años que Javi. Llegamos al año 1994. Vale, la historia en sí comienza cuando Félix, que era un gran fanático de los juegos de rol, le enseña a Javi un juego de rol que acaba de llegar de Estados Unidos y se ponen a jugar. Al jugar este juego de rol, Javi se obsesiona y empieza a crear su propio juego de rol, conocido como las razas. Más que un juego, las razas eran una filosofía, un pensamiento que tenía Javi. Todos los personajes de este juego eran violentos y armados e impregnados de odio. Para que entendáis un poco, este juego trataba de ideas humanas llevadas al extremo y cada personaje era una de esas ideas. Este juego hizo que llevasen la ficción a la realidad y quisieron asesinar a una persona. Esta persona querían que fuese una chica joven, un menor o una señora mayor. Lo tenían todo muy bien planeado. Javier apuñalaría a la persona reiteradamente en partes no vitales del cuerpo para que sufriera lo máximo posible, mientras Félix le ayudaría en este proceso. Y llegamos a la madrugada del 30 de abril de 1994. En esta madrugada, Javier y Félix salieron a buscar a alguien a quien asesinar. Se dirigieron al barrio madrileño llamado Manoteras. Mientras tanto, cuando vieron a la víctima, se pusieron unos guantes de látex y cogieron los cuchillos. Se acercaron a ella y abordaron a esta víctima, llamada Carlos Moreno. Carlos Moreno era un barrendero de 52 años que acababa de salir de trabajar. Este tenía mujer e hijos. Cuando volvía a casa siempre cogía un taxi, pero esta vez tuvo que coger el autobús ya que ese mes andaban muy justos de dinero. Cuando Carlos Moreno salió de trabajar, estos dos chicos aparecieron con los cuchillos, amenazándole y pidiendo 60.000 pesetas, la moneda actual de la época. Después lo obligaron a poner las manos en la espalda, acuchillándole el cuello. Este intentó huir, pero lo acabarían pillando. Cuando le pillaron, le empezaron a acuchillar reiteradamente y a apuñalar hasta que Javi se le quedó sin cuchillo. Entonces, ¿qué hizo Javi? Empezar a morderle el cuello y los tendones. Este duró 15 minutos hasta que falleció. El cadáver de Carlos Moreno fue hallado unas horas más tarde por un autobusero que hizo una parada para fumar. He llegado a las 9:20 de la mañana a hacer el segundo viaje que hacía. Me he pegado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo. Entonces, cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir,
He mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto, la cabeza así un poco escondida debajo de la hierba, y le he visto lleno de sangre por el pecho. Entonces es cuando he subido, he ido a la cabina a llamar a la policía. Era una escena dantesca. En ella se encontraba un cuerpo que habían apuñalado, degollado y habían roto su columna vertebral. Una forense halló un trozo de los guantes de látex en la boca de Carlos Moreno, pero esto no bastó para identificar a los asesinos. Pasaron los meses y la policía no encontró al culpable. No sería hasta unos meses después que estos empezaron a alardear con sus amigos. Uno de sus amigos, llamado Enrique, habló con su psicóloga. Su psicóloga dijo que hablase con sus padres, y sus padres denunciaron a la policía. Ahí fue cuando detuvieron a Javi y a Félix. Cuando los agentes registraron los domicilios de los dos, encontraron un diario en el que Javi había escrito estas declaraciones que voy a leer. Seguí desgarrándole el cuello, proponiéndome a mí mismo cosas del estilo de: conseguiré arrancar este cartílago en menos de 3 intentos. Llegaré a las cuerdas vocales y dejará de hacer ruido. Era espantoso, lo que tarda en morir un idiota. Era algo increíble y portentoso. Llevábamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Por último, si ves las declaraciones que Javier Rosado hizo a los psicólogos que le analizaron, verás que está completamente loco, pero uno de ellos pensó que este estaba actuando, entonces no le pusieron ninguna psicopatía. Por ello, en 1997, Javier Rosado fue condenado a 42 años y 2 meses de prisión. Y Félix Martínez, el que aún era menor, a 12 años de prisión por asesinato. ¿Y qué pasó con las razas? Pues las razas es un juego de rol que Javier Rosado sigue haciendo, ya que dice que tiene que acabar a todos sus personajes, pero que dice que acabará sacando. Y bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado este vídeo, seguidme si os ha gustado y adiós.